Hola, muy buenas noches. Ok, vamos a recargar esta por acá. Aquí ya se ve que ya estamos en vivo. Vamos a ver, cargue este. Listo, ya está. Aquí estamos, por fin llegó el día jueves. Y hoy es día, si no me equivoco, es el día 22 de junio. Ay, vaya que ha sido un día muy largo. La verdad es que muchos de ustedes me conocen, otros no. Yo vivo en Monterrey, México. La temperatura el día de hoy estuvo, bárbara. Entonces, ha sido un día muy caluroso. Y varias vueltas, varios compromisos también, pero pues bueno, ya estamos aquí. ¿Y por qué estoy aquí con ustedes? Porque ya desde hace bastante tiempo ya me estaban solicitando que yo hiciera un pequeño webinar, un pequeño video acerca de las técnicas, de lo que yo estoy manejando directamente en mis grupos. Pues bueno, ¿qué les puedo contar acerca de esto, sobre las técnicas para hablar en público? Pues yo empecé hace muchísimo tiempo trabajando con esto como coach. Resulta pues que a mí siempre me gustó prácticamente agarrar y pararme frente a las salas, pararme y exponer directamente con la gente, con los grupos. Pero, ¿qué crees? Pues no siempre tuve yo la experiencia, siempre me estuve equivocando. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, a mí me gustaba muchísimo que me asignaran trabajos, que me asignaran proyectos. Y pues era como que pues siempre cuando estás chavo, ¿no? Te toca ir a exponer. Y pues te resistes mucho, ¿no? Sobre todo porque hay algo muy común, lo que es el pánico escénico. Y pues todos hemos sufrido de pánico escénico. De repente suele suceder que, pues bueno, cuando estás trabajando con alguien, cuando tienes que ir a hacer un trabajo, cuando tienes que estar con la gente, a una entrevista de trabajo, o es más, hasta en tus relaciones, ¿no? Cuando tienes que estar con tu pareja y tienes que pedirle algo a tu pareja, a lo mejor hasta te llega a costar un poquito de trabajo, te llega a costar un poquito, ahora sí que sufres un poquito sobre el miedo. Y pues bueno, para eso fue precisamente que yo elegí hacer precisamente este tema. Es algo que ustedes me habían solicitado muchísimo. Y pues bueno, he recibido muchas infografías, muchísimas imágenes que las he compartido con todos ustedes. Pero, ¿qué sucedía? Que pues también me estaban pidiendo un plus, me estaban diciendo, oye, ¿podemos agregarle algo más? ¿Puedes agregarle algo más a la exposición que tú hagas? Y pues sí, por eso quise hacer precisamente esto. Yo sé que pues bueno, muchos de ustedes se dedican al tema de las ventas, a lo mejor te dedicas a exponer proyectos, a lo mejor te dedicas a hablar con gente en público, a lo mejor te dedicas a la televisión, al radio, a muchísimas técnicas. Y yo sé que todo esto te va a venir mucho a servir, todo lo que yo te voy a explicar aquí el día de hoy. Empezamos justo en punto de las 9, ya veo que por ahí hay algunas cuantas personitas conectadas. Y también lo que voy a hacer es que precisamente el propio webinar lo voy a guardar también en mi Facebook y lo voy a publicar en mi YouTube para que tú lo tengas ahí a la mano, ¿ok? Ahí está la imagen centradita, ya me puedo ver, ¿ok? Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas acerca de lo que yo esté manejando, pues sí, con muchísimo gusto, mándame un mensajito, escríbeme un mensajito para que yo pueda resolverte las dudas que tú tengas. Si me estás escuchando, por favor escríbeme ahí en el texto que está, para saber quiénes están conectados ahorita conmigo. Mándame un texto, mándame un like, mándame corazoncitos, me gusta mucho que los manden, sobre todo para que yo pueda resolver directamente las dudas que vayas a tener, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar precisamente con nuestra exposición. Técnicas para hablar en público. Ahí en la parte inferior, ahí en la parte inferior derecha de tu pantalla, ahí están mis redes sociales. Para que me contactes, para que me mandes algún mensajito, si me quieres dar un like o cualquier cosa, pues bueno, ahí están todos mis datos para que tú me puedas contactar, ¿ok? Vamos a empezar primero con lo siguiente. Es importante que no existe una forma de cómo tú puedas tener una regla sobre cómo vas a comportarte cuando tú vas a hablar en público. Pues no se puede manejar acerca de siempre tener el mismo hábito, la misma doctrina. ¿Por qué? Porque todo va a depender directamente del lugar donde te toca exponer. Hay gente que, por ejemplo, a mí me toca que, pues bueno, se dedican al tema de leyes, que les toca ir mucho a los congresos, que les toca ir mucho con auditorios donde todos los temas son muy formales. Y en contraparte, por ejemplo, tengo gente que de repente se dedica a amenizar eventos, espectáculos, DJs, animadores. Entonces, todo eso va a depender mucho acerca del área donde tú te encuentres. La gente que son, los que son estudiantes o vendedores, también es importante que tú determines cómo lo vas a manejar. Al final yo te voy a decir cuál es el punto esencial sobre el cual te vas a guiar. Es algo que a mí me ha dado muchísimo éxito. Entonces vamos a empezar precisamente con varios puntos que yo encontré en una infografía que me gustó mucho y te la voy a compartir.
Vamos a empezar con lo primero, vamos a empezar a hablar de memorizar los conceptos. ¿Qué significa esto? Yo sé que a lo mejor cuando tú te vas a parar a hacer una exposición de ventas o algo de la escuela, siempre es importante que tú puedas memorizar los conceptos acerca de lo que tú vas a estar hablando. A veces es prácticamente imposible que puedas memorizarte un libro, un capítulo completo, pero sí lo que puedes hacer es, tú puedes diseñar lo que son tarjetas para que tú puedas tener una guía donde tú pongas a poner que son los bullets, los puntos principales, y te vas a parar y vas a empezar a hablar precisamente con el público acerca de esos puntos. No es necesario que tú escribas, de repente también para el público puede ser un poco aburrido que tú estés leyendo algo sobre eso, entonces nada más escribe los puntos principales. Te voy a compartir un truco que yo utilizaba cuando empecé a ser coach, sobre todo porque pues a mí me costaba mucho trabajo, ya sabes lo que te menciono, ¿no? El pánico escénico, de repente es un poquito difícil que te pares frente a la gente y que te pongas a exponer, de repente va a haber temas o ejercicios o comentarios que se te van a ir. Lo que hacía yo era que pues yo tenía mis hojas de rotafolio y entonces en esas mismas hojitas de rotafolio lo que hacía era que yo escribía los bullets en la hoja de rotafolio, ahí enfrente de todo el público, enfrente de la gente, pero los escribía para que la gente no los viera. ¿Cómo lo hacía? Con un lápiz y con letra pequeñita que apenas se alcanzara a distinguir. Yo escribía ahí los conceptos. Entonces yo agarraba y me paraba frente a la gente, me acercaba a los rotafolios, miraba el rotafolio con toda naturalidad y allí se alcanzaba a ver el texto que yo escribía, que yo que tendría que desarrollar. Entonces, si yo sabía que tenía que hacer algún comentario o empezar con algún ejercicio, allí estaba marcado con lápiz, que a duras penas, si tú te acercabas a 1 metro, lo alcanzabas a ver. Entonces, pues mi auditorio se encontraba a 2, 3 metros, 4 metros de distancia y no alcanzaban a ver lo que estaba ahí escrito con lápiz. Pero a mí me servía mucho, sobre todo para poderme guiar. Aún así, como te lo vuelvo a mencionar, no es necesario que tú te memorices todo el texto completo. ¿Por qué? Porque si tú te guías por medio de los bullets, vas a poder guiarte y vas a poder desarrollar precisamente los temas. Entonces, ya después de prácticamente 13 años que yo llevo manejando el proceso de transformación, yo ya no necesito escribirlo en el rotafolio porque pues yo ya sé cómo va. Pero te estoy hablando que esa técnica yo la utilicé los 6, 7 primeros meses que yo empezaba a trabajar como coach. ¿Por qué? Porque a veces, como te digo, por el mismo pánico, pues yo no sabía de qué manera manejarlos, ¿ok? Sobre todo también eso, controlar la mente. Esto es algo bien importante, que tú puedas relajarte, que tú puedas enfocarte, que tú puedas apaciguarte un poquito cuando vas a empezar a trabajar, sobre todo en el momento en que vas a hacer esa exposición. Para mí es bien importante que sobre todo logres no dominar el miedo, no erradicar el miedo, sino que tú lo puedas atravesar. Fíjate bien qué es lo que vas a hacer. Cuando tú vas a trabajar con tu mente, relájate un poquito. ¿A qué me refiero con esto? Utiliza ropa cómoda, utiliza herramientas que tú vayas a utilizar que te hagan sentir bien, utiliza tu imagen, permite que tu propia imagen corporal también te haga sentir a ti como expositor, te haga sentir a gusto. Entonces, y sobre todo, permite que el miedo empiece a disiparse un poquito. ¿Qué es lo que yo hago? Te voy a decir qué es lo que yo hago. Yo tengo mis audifonitos, yo tengo mi teléfono, yo tengo mi playlist. Casi siempre cuando yo voy a empezar a exponer, lo que hago es que primero pues escucho un poquito de música, y música que a mí me guste, que a mí me agrade, y me relajo, empiezo a pensar un poquito acerca de la música, de los pendientes que tengo en mi casa, y empiezo prácticamente a exponer. Entonces, ¿por qué? Porque yo empiezo a controlar mi propia mente. Eso es algo que a mí me ha funcionado bastante bien. Siguiente punto, prepárate al máximo. Eso es bien, te puedo decir que es uno de los temas vitales. Siempre que vayas tú a desarrollar algún tema, busca información, métete en Google, métete en Wikipedia, busca videos relacionados en YouTube. Permite que también esos videos te enriquezcan. Lee unos comentarios de la gente acerca de los videos donde tú tengas información y empieza a practicar 2, 3, 4 días antes de que tú vayas a tener la exposición. Busca un lugar tranquilo, empieza a hablar tú mismo, grábate si tienes la oportunidad de con tu teléfono, una cámara, grábate. ¿Para qué? Para que tú también te puedas dar feedback después cuando termines de hablar. Observa tu propio video que tú hiciste y te puedes dar cuenta acerca de muchas cosas que sucedían. Me sucedió el caso de un entrenador, me tocó viajar a la Ciudad de México. Muy buen amigo mío, lo quiero mucho, lo amo muchísimo. Él llegó y me dijo: oye Juan, dame un feedback acerca de cómo estoy manejando yo la exposición. ¿Y qué fue lo que hice? Pues bueno, yo estaba viendo y yo lo veía de frente y se veía impecablemente bien.
Pero si yo me colocaba a un costado del escenario, me di cuenta que él se encorvaba, que su espalda estaba curva. Entonces, pues eso a la gente que estaba hacia los lados, su posición corporal no era la idónea. Entonces ya cuando bajó del escenario yo le dije, ¿sabes qué? Nada más enderezate porque tu posición como que se va hacia enfrente. La gente que está directamente enfrente de ti pues no lo puede ver, pero pues la gente que está de lado sí se notaba que tú te estabas encorvando. Y sí, empezamos a trabajar precisamente en eso. A mí me gusta mucho que cuando yo hago mis videos, cuando yo precisamente grabo mis audios, cuando yo hago mis escritos, me gusta verlos. Entonces, para mí es bien importante que, sobre todo, tú también puedas hacer eso, que tú puedas darte tu propio feedback. Ahora sí que tú vas a ser tu juez más duro, más recio. Entonces, permítete que tú mismo puedas prepararte al máximo. Prepara tus materiales, prepara tus audios, prepara tus equipos. Sobre todo también que tú puedas revisar que los materiales que tú vayas a llevar, qué podría suceder si llegaran a fallar. Entonces siempre es bien importante que tú tengas respaldos acerca de todo lo que vayas a hacer, que tengas una computadora adicional, que tengas cámaras o teléfonos adicionales, porque si una de esas cosas falla, ¡pum!, de repente a lo mejor no te memorizaste la exposición, no te memorizaste qué era lo que te tenías que decir, y entonces pues prácticamente toda tu exposición, todo lo que vas a hacer cuando vayas a estar hablando frente a alguien va a fallar. Entonces siempre es bien importante que tú lo vayas a manejar a fondo. Si vas a manejar algún producto o algún servicio, siempre es muy importante que tú puedas conocerlo de pe a pa, que tú te vuelvas el propio usuario del propio producto, del propio servicio, que tú lo compres, lo examines, que contactes al fabricante, que revises los comentarios de la gente acerca del propio producto, que hagas un frequently asked questions, ¿sí?, un FAQ, en el cual pues tú puedas resolver las preguntas más comunes que la audiencia te podría hacer. Y sobre todo que tengas en cuenta eso, que va a haber momentos en el cual la audiencia te va a hacer preguntas para las cuales a lo mejor tú no vas a estar preparado. Por lo tanto, es importante que localices y busques la información que más comúnmente te podría preguntar la audiencia. Aquí también hay uno muy bien importante, practica lo más que puedas. Para mí es muy importante que si tú te vas a parar frente a un escenario, pues por lo menos te des la oportunidad de 2-3 veces pararte en el escenario y poderlo hacer. Te voy a comentar, mi esposa Pati, ella pues bueno, es psicóloga infantil, ella también da cursos, da talleres para niños. Precisamente acaba de dar su primer taller. Yo le dije, es importante que puedas hacer lo que es un dummy, precisamente un ejercicio en tiempo real. ¿Qué significa hacerlo en tiempo real? No hacerlo resumido, no decir, voy a hablar de esto y esto y eso. No, es que tú lo pongas a correr en tiempo real. Si el entrenamiento iba a durar 2, 3, 4, 5 horas, que tú lo puedas hacer en el tiempo que debe durar. No hacerlo resumido, de que tú lo debas de hacer todo completito. ¿Por qué? Porque entonces vas a poder localizar si estás dejando tiempos vacíos, o si te está sobrando el tiempo, o te estás excediendo al momento en que estás explicando, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que tú puedas localizar todos esos temas. ¿Para qué? Para que tú los puedas trabajar precisamente cuando estás haciendo el ejercicio en tiempo real. Y cuando te toque hablar en público, ahora sí, puedas corregir precisamente todos esos temas. Aquí hay uno muy padre que a mí me gusta mucho, utiliza efectos multimedia. A mí me gusta mucho que cuando yo hago mis entrenamientos, tener todos los aditamentos, pues bueno, para que el propio entrenamiento, la propia plática, se sienta y sea muy interactiva. Ahí precisamente estás viendo ese fondo, esa imagencita que te estoy poniendo aquí de este lado. En esa imagen, pues bueno, yo estoy poniendo unas luces que yo utilizo en un ejercicio. Entonces es un ejercicio que se utiliza con las luces están completamente apagadas, pero se utilizan unas lamparitas fosforescentes. Entonces siempre busco y siempre elijo la música adecuada para cada tipo de ejercicio. Busco la música que vaya a generar la emoción que yo esté buscando. Si quiero que el ambiente se sienta alegre, pues busco música alegre. Si busco crear melancolía o crear tristeza o crear euforia, busco la música que sea la idónea precisamente para ese momento. Entonces a veces me toca utilizar proyector. Busco, ahí estoy viendo que le están dando corazoncito, le están dando like, muchas gracias. Busco elementos precisamente que hagan que todo el sistema se sienta envuelto. Entonces también para mí es bien importante que cada vez que yo me voy a parar frente a una audiencia, yo voy y pruebo todos los equipos. Si voy a utilizar computadoras, si voy a utilizar sistema de sonido, si voy a utilizar luces, proyector, es más, hasta el aire acondicionado, yo todo eso lo pruebo antes de pararme frente a la gente. ¿Por qué? Porque imagínate, vamos a suponer que de repente algo vaya a fallar. ¿Y cómo le vas a hacer? Imagínate, te faltan 5 minutos para empezar a trabajar y de repente te vaya a fallar el audio, te vaya a fallar la computadora. Entonces
Es algo que hacen muy comúnmente los artistas. De hecho, les voy a enseñar algo, déjenme les muestro. Aquí yo tengo mi propio micrófono, aquí está mi propio microfonito. Este es el que yo utilizo para mis propios entrenamientos. Este es uno de mis mejores amigos que siempre me anda acompañando. Muchos de ustedes me han visto que cada vez que yo me paro frente a los grupos, pues tengo yo mi propio micrófono. Y ¿por qué lo utilizo? Precisamente para que asegurarme de que todo el equipo vaya a funcionar bien. Entonces, si yo tengo mi micrófono, pues también busco que el audio que se escucha adecuadamente, que no se visee, que también no vaya a haber por ahí un error en el propio sistema de sonido o en el audio. Entonces, siempre es importante que ustedes lo puedan verificar antes de empezar. Y sobre el micrófono les voy a decir algo que uno de mis coaches me enseñó. Mi coach me dijo, ¿sabes qué? Tú debes de tener tu propio micrófono. Entonces, si tú te dedicas a hacer exposiciones frente a grupos grandes y requieres utilizar un micrófono, busca siempre que tú tengas tu propio micrófono. Bien, vámonos al siguiente punto, y dice, respira. Bien importante, sobre todo súper importante eso. Dense la oportunidad de respirar. Ahorita pues bueno, porque pues yo estoy aquí enfrente de ustedes y estoy hablando, pero de repente hay algunos expositores que están hable y no se detienen. Dense la oportunidad de respirar, de que te relajes un poquito, de que veas, que busques cuál es el tema, la entonación adecuada, que busques cuál es la emoción que buscas transmitir. Sobre todo, date la oportunidad de relajarte un poquito antes de que te vayas a parar frente a la audiencia, ¿ok? Entonces es bien importante que tu respiración no te vayas a exasperar, no te asustes tampoco, que tú te relajes un poquitín acerca de que pues bueno, ya estás ahí parado, ya no hay nada que te vaya a salvar. De una u otra manera pues vas a tener que tener un resultado ahí enfrente. Yo siempre le pregunto a la gente, cuando yo los hago pasar ahí al frente conmigo, les pregunto, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Entonces, que pues bueno, que te hagas pipí, que te caigas, que te desmayes, que se te rompa la silla, etcétera. No pasa absolutamente nada de eso, ¿no? Yo creo que si piensas de que te vas a equivocar o a lo mejor la lengua se te va a trabar, pues obviamente te estás programando para que eso te suceda. Entonces, siempre permítete a ti tener la mejor mentalidad, más clara y más limpia, para evitar de que vayas ahora sí que a sentir alguna vergüenza. Te voy a decir algo, no es tanto que la gente se avergüence de ti o la gente te mire feo, que diga que eres experto. No, creo que la gente no podría pensar eso. Más que nada, tú eres tu propio enemigo, tú eres la misma persona que tú estás ahora sí que boicoteándote para que todo eso fuese a salir mal. Utiliza un vocabulario simple, esto es bien importante, utiliza un vocabulario simple. Siempre que tú te vayas a parar frente a algún cliente a hacer alguna demostración, utiliza un lenguaje simple, evita utilizar demasiados tecnicismos o palabras rimbombantes. Si viajas a algún lugar, busca conocer un poquito el vocabulario. Por ejemplo, aquí en México la gente del norte y del sur hablan total y completamente diferentes. Busca utilizar también ese tipo de lenguaje coloquial para que la gente te pueda conocer. Si eres de otro país y viajas a otro país diferente, no te preocupes, utiliza un español internacional. ¿A qué me refiero un español internacional? Que si te toca viajar a España o te toca viajar a Argentina, no te pelees tanto con el usted, con el tú, con el vos. Tú busca trabajar con tu propio lenguaje que tú conozcas y evita utilizar tanto lo que son palabras tan coloquiales, tan regionales, ¿sí? Entonces, esto viene a contradecir un poquito lo primero que te vengo a decir. Por eso es importante que tú conozcas el lugar previamente para que tú sepas cuando te vas a parar frente a alguien, cómo vas a hablar, cómo te vas a expresar. A lo mejor lo que es una palabra muy común para ti podría ser una grosería en otro lugar. Entonces, date la oportunidad de que tú puedas precisamente conocer el lenguaje. Pero lo del vocabulario simple se refiere precisamente a eso, evitar utilizar lo que son los propios tecnicismos, ¿ok? Sé consciente del lenguaje no verbal. Entonces, ¿a qué me refiero con el lenguaje no verbal? Pues bueno, tus manos, cómo está tu cuerpo, si estás cabizbajo, si a lo mejor estás nervioso en el escenario, si estás con los brazos cruzados. Date la oportunidad de buscar, métete en YouTube y busca temas acerca de lenguaje corporal, corporalidad, y que te des cuenta qué tipo de lenguaje es el que a lo mejor está haciendo que te veas mal en el escenario. Como te lo mencionaba hace ratito, el coach que bueno, se estaba parando cabizbajo o curvo. Entonces, fíjate cómo vas a estar utilizando tu lenguaje. También por eso es importante lo que te decía al principio, date la oportunidad de grabarte, porque si tú te grabas, vas a poder observar tus videos y allí mismo en tus videos te vas a dar cuenta si haces movimientos bruscos o movimientos que no deberías de hacer, de utilizar. Entonces,
Fíjate muy bien cómo te paras, tu lenguaje, lo que es el lenguaje no verbal, precisamente tiene que ver con el lenguaje corporal, con tus emociones, si es la adecuada que tú necesitas precisamente en ese instante, en ese momento. ¿Ok? Muévete a lo largo del escenario. Esto es bien importante, sobre todo para que tú puedas crear ese dinamismo. A mí me gusta mucho que cuando yo estoy parado frente a los grupos, frente a los auditorios, yo fijo la mirada en algún participante 2-3 segundos y luego giro la mirada, la cabeza hacia otra parte del escenario, 2-3 segundos y así constantemente giro. También me muevo a lo largo de todo el espacio, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Busca que tu espacio donde tú te vayas a estar moviendo no se encuentre tan restringido por cables o por bocinas o por los rotafolios o por mesas o por sillas, etcétera. Entonces, muévete para que se vea dinámico y que también tu auditorio se mantenga atento acerca de lo que tú estás haciendo, lo que estás exponiendo. Inicia con una frase, una pregunta. Sobre todo cuando tú vas a iniciar con una frase o una pregunta, si tú vas a vender algún producto o algún servicio, hazles una pregunta acerca del problema que soluciona ese producto o ese servicio. Si yo, por ejemplo, soy coach de desarrollo personal, yo les diría, bueno, ¿a quién le gustaría tener una vida mejor? Entonces, pues todo el mundo, ahora sí que todos los participantes empiezan a levantar su mano y empiezan a interactuar conmigo. Entonces, yo les hago, a partir de ahí empiezo ya a jugar con más preguntas. Sobre todo porque yo quiero que también ellos se den la oportunidad conmigo de empezar a expresarse. A mí me gusta muchísimo que la gente interactúe conmigo, porque no se vuelve tanto como que yo esté parado enfrente en el escenario y que la gente no pueda preguntar nada. A veces, ¿sabes cuál es el problema? Que se llegan a quedar con dudas. Entonces, para mí es súper importante que tú puedas empezar con alguna pregunta, con algún tema que quieras que ellos conozcan. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Aquí está. Ahí está. Y dice interactúa. Es prácticamente lo que te acababa de mencionar hace ratito. Entonces, date la oportunidad de interactuar con el grupo, interactuar con el escenario, interactuar con los multimedios que estés utilizando, interactuar con la música, interactuar. A veces, por ejemplo, a mí me toca interactuar con luces, con altibajos de sonidos, etcétera. Entonces, permite que la gente también pueda interactuar contigo, se paren, que hagas un pequeño ejercicio, una demostración, etcétera. Eso va a servir también para que el auditorio se mantenga atento y no se esté durmiendo. Dirígete a toda la audiencia. Siempre esto es súper importante. Date la oportunidad de que cuando tú vayas a hablar con alguien, todo el mundo te pueda escuchar. Desde que el que está hasta adelante, que todos ellos te puedan escuchar. Entonces, utiliza un buen volumen del micrófono. Date la oportunidad de que la gente que esté junto contigo te pueda escuchar prácticamente todo lo que tú estés diciendo. Entonces, siempre es importante que desde el que está hasta adelante hasta atrás, la gente del staff, todo el mundo te pueda escuchar, porque si llegas a hacer alguna pregunta o a requerir algo, que ellos mismos te puedan apoyar. ¿Ok? Crea oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas a crear la oportunidad, que la gente que esté ahí se siente involucrada precisamente con el tema de lo que tú estás hablando, que estés manejando algún producto, algún servicio, que tú les hables acerca de las bondades de que va a haber si ellos compran ese producto o ese servicio, que ellos también se sientan involucrados acerca de que eso va a venir mucho a mejorar su propia vida. Utiliza las manos, eso sí te lo puedo decir, yo lo utilizo muchísimo en mis entrenamientos, hablo muchísimo con mis manos, de repente estoy así con una mano acá y de repente otra acá. Hay gente que pues bueno, prácticamente me dice, oye Juan, es que tú estás diciendo muchas cosas con las manos, a veces soy enfático, a veces dale un like, a veces dale un dislike, etcétera. Entonces siempre es importante que tú utilices las manos cada vez que tú vayas a estar hablando. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que tú prácticamente te comportes como un maniquí. ¿Ok? Aquí tenemos algo bien importante. Utiliza el silencio. Utiliza el silencio. ¿Por qué? ¿Para qué puede funcionar esto? Para que la gente pueda meditar y pueda programar y hacerte preguntas. Entonces, busca también que no siempre tú estés el que estés ahí enfrente hablando, no siempre tú estés diciendo todo. Date la oportunidad de que la gente también pueda interactuar también contigo a través del propio silencio. En el silencio tú vas a poder escuchar la respiración, vas a poder ver el lenguaje corporal, vas a darte cuenta acerca de cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta porque como te la pasabas hablando todo el rato, a lo mejor no lo habías visto. ¿Ok? Bromea. Siempre es bien importante esto, date la oportunidad de hacer algún chiste, etcétera. A veces yo voy con los clientes y les digo, ya ves, mucho mejor que me contrate, o ya ve qué hubiera pasado si no hubiera llegado yo, etcétera. Entonces, pues ellos se ríen un poquito.
Date cuenta que, como te lo acabo de decir, cada auditorio es diferente. A veces es un auditorio muy formal, a veces es un auditorio muy ligero, a veces son jóvenes, a veces son mujeres. Date la oportunidad de bromear acerca del tema que tú estés dando con el auditorio con quien estés dándolo. Es bien importante que tú puedas conjugar esos dos temas entre el auditorio y el tema que tú estés diciendo, ¿ok? Este es bien importante, bien importante. Termina con una frase o una pregunta. Ellos te puedan a ti preguntar y decirles a ellos, bueno, pues saben qué, chicos, tienen alguna pregunta al respecto, creen ustedes que esto va a venir a mejorar su vida, o de qué manera creen que este producto, este servicio va a venir a mejorarla, etcétera. Entonces, que ellos también se sientan con la oportunidad de que tú vas a poder responder las preguntas o responder las dudas que ellos fuesen a tener. Esto es bien importantísimo. Dar las gracias, siempre es bien importante, dependiendo el tema que tú estés manejando. Date la oportunidad de que decir, ¿saben qué? Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que me hayan dado la oportunidad de mostrarles el entrenamiento, el producto, el servicio, que ellos se puedan darlo, que conozcan que tú eres una persona que desde que tú llegaste a la oficina, desde que llegaste al auditorio, estás agradeciendo por todo, que no te vayas a sentir como un divo, de que la gente deberían de ser merecedores de ti, no. Tú también date la oportunidad de que la gente conozca tu lado susceptible, tu lado amable, tu lado amoroso. Por eso siempre bien importantísimo que al final des las gracias. Ahora te voy a poner algunos temas que para mí es bien importante. Temas que no debes de hacer, cosas que no debes de hacer. Aquí bien importante, vamos a marcarlo con signos de admiración grandotototes, cosas que tú no deberías de hacer. Bien importante, cuando tú vas a iniciar una exposición, nunca digas, espero que les guste. Eso está muy mal. Yo he visto gente, pues bueno, veo que lo utilizan muchísimo aquí en Monterrey. A veces hay gente de otros lugares, de repente se paran y dicen, es que yo espero que les guste el tema. No vayas a hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, espero que les guste el tema, o espero que mi exposición les guste, o espero que les agrade, abres un espacio, abres una laguna para que la gente pueda dudar de tu trabajo. Eso tiene que ver mucho acerca con el tema del PNL, de la programación neurolingüística. Es como si yo les dijera, no quiero que pienses en el elefante rosa. ¿Qué va a suceder si tú agarras y tú dices, es que no, espero que les guste? La gente por dentro va a pensar, ¿y qué tal si no me gusta? No, yo no quería estar aquí, o ese producto, ese servicio no lo necesitaba, yo no sé para qué tú estás aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues los estás programando para que ellos pues prácticamente duden de tu trabajo. ¿Qué sí puedes hacer? Decirles, sé que este producto, sé que este servicio les va a agradar, sé que esto lo van a poder utilizar en su vida, esto va a venir a marcar un parteaguas, un antes y un después en su vida para mejorarla, y entonces también así de esa manera los estás programando. Otro tema de lo que no debes de hacer es no respaldar tu información. Me tocó el caso de una colega mía, que quiero mucho, que amo mucho. Ella estaba lista para dar un congreso, para dar, ahora sí que era una exposición completa de varios días, y de repente pues hubo un fallo ahí en su sistema, en su computadora. ¿Y qué sucedió? No lo tenía respaldado. Siempre es importante que si tú vas a utilizar diapositivas, vas a utilizar música, que si tú vas a utilizar filmines, etcétera, tengas copias de eso mismo, que tengas listas 2 o 3 computadoras, porque en el momento en que tú te vas a parar frente al auditorio, si un equipo falla, tú debes de tener el otro equipo disponible para empezar inmediatamente a hablar. Entonces, sí es bien importante que, pues bueno, tengas la información respaldada en tu correo electrónico, súbela al Dropbox, guarda una memoria, una USB con la información que tú vayas a necesitar, porque si una falla, deberías de tener 2 o 3 más respaldos para poderlos utilizar. Otra cosa bien importante, evita enojarte. Eso yo lo he visto muchísimo, mucha gente que se para a dar entrenamientos, mucha gente que se para a dar una demostración. Como no les sale, como no quedaron las cosas, como a lo mejor salieron tarde de su casa o no se prepararon, se enojan. Y entonces tú ya traes esa energía negativa en el momento en que te vas a parar frente al auditorio. Entonces, por favor, si tú vas a pararte y vas a hacer algo, es bien importante te relajes, no te enojes. De verdad, lo que va a hacer que tú te quede una exposición para que tú tengas éxito en el momento en que tú te vas a parar a dar tu ponencia, pues tienes que practicar. Es bien importante que tú practiques muchísimo. ¿Por qué? Porque pues bueno, si no practicas, pues es obvio que vas a fallar, y si fallas, pues es obvio que te vas a enojar. Entonces, bien importante, no te enojes, solamente practica.
Otro ítem bien importante, llenar todo de estadísticas. A la gente le aburre mucho que si los números, que si los porcentajes, que si tanto de cada cuánto, que si en este momento, que si en esta zona geográfica. A la gente le cansa y se aburre. Entonces, utiliza 2-3 estadísticas que tú creas que sean importantes, pero también tiene a la mano una ficha técnica, porque si alguien quiere preguntar datos estadísticos profundos, se los puedas mandar directamente a esa persona para que los pueda observar. Y algo bien importante, evita subestimar al asistente. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces, pues bueno, creemos que el asistente no tiene la experiencia o a lo mejor no sabe. A mí me ha tocado que de repente, pues bueno, en mis salones hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir, pero me ha tocado también ver a otros expositores que a lo mejor como el asistente, como la gente que pregunta no tiene los recursos económicos, dicen, ¿sabes qué? Esta persona no es merecedora de mi producto, de mi servicio, mejor ni para qué se lo menciono. Eso es subestimarlos, ¿por qué? Porque te estás dejando llevar por la imagen y no conoces el potencial de lo que tiene la gente por detrás. Y bueno, a nuestra media hora. Antes de irnos, pues bueno, nada más les voy a poner precisamente una película que a mí me gusta muchísimo, que habla precisamente acerca del tema de hablar en público, y es esta película, la que es el discurso del rey. Me encanta, tiene mucho que ver con el tema del coaching. Si es posible, pues bueno, se los voy a retransmitir por aquí a lo mejor en el transcurso de la semana para que ustedes la puedan observar. Habla precisamente, pues bueno, del rey de Inglaterra en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que a él le costaba mucho trabajo hablar en público, entonces tenía demasiado pánico escénico, y pues terminaron por ahí contratando un coach que fue el que precisamente le enseñó a que él tuviera la postura, el lenguaje corporal, la entonación adecuada para que pudiera pararse y exponer en público, ¿ok? Pues bueno, ahí están bastantes puntos que te acabo de enseñar. Yo sé que tienes muchísimas preguntas, que tienes muchísimas dudas. Acércate conmigo, pregúntame. Si tú no has estado en los entrenamientos conmigo, te invito a que te subas a alguno de los entrenamientos que estoy dando en varias ciudades. Si tú ya estás conmigo, si tú ya tomaste un entrenamiento, súbete conmigo de staff, te voy a enseñar también muchísimas herramientas. Y si no, pues bueno, cualquier pregunta, duda o comentario, pues ya sabes, métete a mi página de internet www.juancarlos.coach, métete también en mi grupo de WhatsApp, que es www.juancarlos.coach/WhatsApp, y ahí también me vas a poder conocer, vas a poder interactuar conmigo. Y ya sabes, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas al respecto, yo con muchísimo gusto pues estoy para apoyarlos. Si tienes alguna presentación importante que tengas que dar, relájate, disfrútala, y aparte pues bueno, vas a venir aprendiendo muchísimo, ¿ok? Y antes que nada, pues antes de irme, pues bueno, les mando un enorme abrazo a todos y estoy para servirles. Muchísimas gracias, chao.